Inflación, dólar, tasas, reservas, liquidación, inversión. Suena mucho, pero muchas veces se entiende poco o en realidad quieren que entendamos poco. Pero nos afecta mucho, todos los días, en todo y a todes. La economía, eso que nos quieren hacer creer que es una entelequia, es súper material, palpable. Y atrás de cada movimiento, crecimiento, caída, estancamiento, hay decisiones políticas económicas. Hoy podemos decir que el plan económico del gobierno es ajustar y ordenar las cuentas. Y para ello quiere calmar a los mercados y al FMI. Pero la tregua forzada en el frente de todos, el llamado al diálogo de la oposición de derecha, que también baja el perfil, y las reuniones con Cristalina Georgieva, jefa del fondo, no resuelven la situación social. Porque que ellos cumplan con las metas con el FMI es que nosotros suframos el ajuste, que es exclusivo para nosotros, para quienes vivimos de nuestro trabajo. La expresión más utilizada por los analistas económicos de este sistema es que el ajuste es inevitable. Bueno, sí, para salir de esta situación, el ajuste es inevitable. El problema es a quién ajustan. Llegó el momento de ajustarlos a ellos, a los grandes empresarios, a los especuladores, a los buitres, saqueadores, a los bancos y al FMI. Porque si no, siempre nos ajustan a nosotros. Por todo esto, hoy vamos a hablar con Claudio Katz. Él es economista, es profesor de la UBA, es investigador del CONICET y además es miembro del EDI, Economistas de Izquierda. Con él vamos a hablar sobre las medidas económicas que necesitamos las mayorías para salir de esta situación, de las decisiones políticas y económicas que hacen falta tomar para terminar con esta economía al servicio de las ganancias de unos pocos y discutir juntos las medidas que necesitamos las y los trabajadores, los sectores populares, medidas que no se animan a tomar ni el gobierno ni la oposición patronal. Bueno, Claudio, gracias por haber aceptado y estar acá para charlar con nosotros un rato el día de hoy. No, bueno, es un gusto para mí estar con ustedes y a conversar todo lo que les parezca de interés. Bueno, la idea un poco era poder charlar desde la situación económica mundial, atravesada por la guerra, por la pandemia, por la crisis económica ya desde el 2008 que nunca logró recomponerse, al menos es nuestra impresión, y cómo hoy esa situación económica mundial también repercute en el país. Por ahí, nosotros tenemos una visión de lo que está pasando. De hecho, ahora con la guerra, la suba de los precios, los granos, los combustibles, ahora estos días fue la noticia de que empresas tecnológicas empiezan a despedir por, según ellos, miedos a la recesión. Estados Unidos está discutiendo subir las tasas nuevamente. Digo, se da en un marco de una crisis muy grande que las y los trabajadores terminamos siempre pagando los platos rotos, si se quiere. Y en este momento de crisis hay como distintas visiones, como que se viene la derecha para ajustar, para aplicar los planes. Nosotros tenemos una visión que estamos en un momento de mayor polarización social, donde por supuesto hay derecha, pero también se ven rebeliones, como lo vimos hace muy poquito acá en el continente, pero fue lo de Sri Lanka también, expresiones de la necesidad de que las propuestas de los sectores de izquierda más radicalizados también se empiezan a escuchar. Bueno, es una disputa constante, digo, o sea, estamos en el medio de una crisis donde va a ser de mucha disputa y nosotros al menos vemos que va a haber mucha pelea y resistencia a estos planes. Por ahí, ¿qué visión tenés vos sobre la situación mundial? Y a ver que nos puedas contar un poquito. Mira, yo creo que hay que tomar con cuidado lo que ocurre en la economía mundial y su conexión con la economía argentina, porque hay muchos argumentos del oficialismo que nos dicen que lo que ocurre en el país es la consecuencia de un acontecimiento internacional, es una inflación importada, es algo que le pasa a todo el mundo y por lo tanto el gobierno hace lo que puede
en una dificultad que obstruye la vida de todo el mundo. Yo creo que hay que tomar con un poco de cuidado esto. Evidentemente estamos en una crisis internacional grave. Recordad que en el 2008-2009 fue esa gran eclosión de los bancos. El sistema utilizó mecanismos para rescatar a los bancos y el efecto fue una recomposición de la economía con niveles de desigualdad, pobreza, miseria y explotación terribles. Después tuvimos una segunda gran crisis en la pandemia, en el 2020, ya más próxima, y ahí lo que vimos fue una tragedia en la salud pública, porque el sistema capitalista lo que obstruyó fue la posibilidad de anular el sistema de patentes y permitir que la población no sufriera lo que tuvo que sufrir. La pandemia fue un acontecimiento impactante, pero potenciado por los desequilibrios del capitalismo. Y ahora estamos en la tercera situación, que es el escenario del 2021-2022, donde de nuevo hay una gran turbulencia en la economía. Básicamente lo que es una inflación inédita desde hace 3 décadas, muy centrada en los alimentos que están produciendo lo que algunos medios denominan una catástrofe alimenticia. Vos imaginate los países que tienen que importar alimentos para la subsistencia cotidiana de la población con estos niveles de carestía, la gente sufre un peligro de hambruna. Y el segundo elemento es esta inflación de combustibles potenciada por la guerra. Y hay 2 grandes explicaciones que están dando vueltas en el mundo. Una dice, esta inflación es el efecto de cómo se procesó la primera crisis, lo que se llamó la flexibilidad monetaria, una gran emisión, un gran endeudamiento. En el 2008 se rescató a los bancos con crédito y moneda pública y ahora tenemos el efecto. Eso se resuelve subiendo las tasas de interés, una explicación. Y la otra que dice, no es eso. Lo que está ocurriendo es un problema en los suministros globales, en la cadena global de valor. La guerra, las turbulencias mundiales han obstruido el funcionamiento de la economía y tenemos un problema de contracción de la oferta. Los economistas discuten estas 2 explicaciones. Mientras tanto, la tasa de interés la suben vacilando. Los programas que tenía especialmente Biden de empujar la economía norteamericana con un programa keynesiano están obstruidos y hay una situación de turbulencia general donde los más impactados son los países periféricos endeudados, lo que vos mencionaste, Sri Lanka, donde hay un levantamiento de la población y toman el palacio presidencial porque se derrumba la economía. Los países que dependen de la importación de combustible y sufren una carestía, desde Panamá a Ecuador, hay movilizaciones contra el aumento de los precios de los combustibles, en un escenario muy crítico que, primera conclusión, lo que ilustra es qué es el capitalismo y cómo funciona el capitalismo. Frente a cada crisis, el sistema capitalista lo que encuentra es un remedio que enriquece a los poderosos y empobrece a las mayorías populares. Ocurrió en el 2008, ocurrió en la pandemia, está ocurriendo ahora, y esto nos ilustra a nosotros cuál es el problema, el enemigo, la causa de todos nuestros males. Dicho esto, la relación que tiene, en mi opinión, la crisis argentina con la crisis internacional es mucho más compleja. Esta situación internacional afecta, digamos, el modelo de primarización, endeudamiento, precarización, afecta el funcionamiento de un capitalismo periférico y dependiente, pero no es determinante de la crisis esta inmediata que estamos viviendo nosotros ahora. Yo creo que la crisis esta, que tiene una dimensión muy específica, que es 80% de inflación anual, es el resultado de tensiones, desequilibrios, contradicciones específicos de esta coyuntura y esta situación. Te lo digo porque Uruguay tiene crisis, Brasil tiene crisis, Chile tiene crisis, Sudamérica tiene crisis, pero no tienen 80% de inflación. Entonces, no es que hay una crisis mundial, como en el tequila, que afecta a todos por igual. Acá tenemos un problema específico
Y yo creo que ese problema específico está conectado, diría, con dos bombas de tiempo que dejó Macri y que Alberto, en vez de desactivar, potenció y ha llevado al borde del estallido esas dos bombas. La primera, te diría que es el poder que tiene el agronegocio y los formadores de precios sobre el funcionamiento cotidiano de la economía argentina. En la Argentina la inflación es el mecanismo típico por el cual los grandes grupos económicos aseguran un nivel alto de rentabilidad con poca inversión, con poca productividad. Es la forma cotidiana de mejorar sus ingresos. Esto viene desde hace décadas. Pero yo te diría que en la última década, especialmente en el gobierno de Macri, los dos grandes o los tres grandes grupos capitalistas que actúan sobre la economía en la formación de los precios tienen un poder inédito y una falta de regulación, de control, de supervisión del Estado, una ausencia de contrapeso que no se veía desde hace mucho tiempo. El más importante son los grupos del agronegocio, los grupos de la industria y los grupos comerciales. El más fuerte, el más poderoso, el que más está incidiendo ahora sobre esta locura de los precios es el agronegocio. Con Macri los convalidó y Alberto yo te diría que al principio hizo algún movimiento, pero Vicentín, lo que hizo con Vicentín, marcó la pauta, les marcó a ellos la pauta de lo que podía hacer el gobierno. Que pueden hacer, ¿no? La capitulación de Vicentín, apenas subió al gobierno, le dio la pauta al agronegocio de que este gobierno, vos lo vapuleás un poquitito, se asusta, se va al mazo, y aunque ellos mismos se erosionen, el propio gobierno se haga el harakiri, el temor, la vacilación, la complicidad, la connivencia. Bueno, es que fue esto hace menos de un mes atrás, cuando se habló de retenciones, que dijeron que podían hacer un paro, una movilización, después marcharon y se dejó de hablar nuevamente de retenciones. Ya está. Y terminan siendo ellos siempre los que ganan. Vos recién decías, bueno, la concentración en esto de los precios. Por ejemplo, en ramas concretas, en el lácteo son 3 empresas que tienen el 75%. En aceites, aún más, también 3 grandes firmas, 90%. Entonces, todas las medidas que llevan el gobierno o dice llevar adelante, si no ataca esa estructura, no termina nunca de lograr lo que al menos se propone, que es un control de precios. Por ejemplo, lo que intentan hacer con los famosos precios cuidados y demás, que hasta todo el mundo dice, bueno, no sirven, nunca funcionaron. Pero no funcionan, ¿por qué no funcionan? ¿O qué tendrían que hacer para que eso funcione? ¿Se puede tener o pensar un control de precios dejando como está esa estructura de casi oligopolios, digo? Es que primero se ha creado el mito de que el control de precios no funciona, y lo que no funciona es el salvajismo de mercado. Lo que no funciona es la ausencia de control de precios. ¿Cuándo hubo control de precios? Los medios de comunicación de la derecha generan la idea de que esto se intentó, se lo implementó y nunca funcionó. Primero, nunca se lo intentó. Nunca se lo aplicó en serio y no funcionó porque nunca hubo voluntad de materializarlo concretamente. Lo que la Argentina siempre tuvo es un descontrol total en la formación de los precios. Y ese descontrol viene, como muy bien decís vos, porque es un poder que ellos ejercen de una manera, yo te diría, descarada. Por ejemplo, antes decían, no queremos que nos suban las retenciones, les hacemos, como decís vos, un lockout patronal. Ahora dicen, no, ahora vamos a retener los granos, vamos a retener la soja para que nos bajen las retenciones o nos den una devaluación que tiene un impacto inmediato, una escalada de precios. Y eso no lo hace el pequeño chacarero que está endeudado, que necesita vender la cosecha
para comprar los insumos para la siembra. Eso los hacen los grandes grupos Sí, porque ese concentrados. pequeño chacarero ya vendió. Absolutamente. ¿Quién tiene la posibilidad en la Argentina de mantener acopiados durante mucho tiempo en los silobolsas la soja? Las grandes empresas. Y esas grandes empresas, curiosamente, según un informe que leí recientemente, son las más amigas del gobierno. No es ese chacarero hiper enojado, el autoconvocado con mensajes fascistoides. No, son los grandes grupos que se sientan a conversar con el gobierno, le dicen, pero sí, cómo no, y al otro día van y aumentan los precios y lo manejan a discreción. Y esa concentración que vos mencionás de precios es el que tornaría muy sencillo implementar un control efectivo, porque no es que tenemos una dispersión, como dicen los economistas de la derecha, no se puede controlar porque son decenas de miles de empresas y millones de precios. No, los precios básicos hay muy pocos precios básicos, el dólar, la tasa de interés y un conjunto de insumos. Si uno controla esos precios básicos, controla toda la cadena posterior. Lo que ocurre es que en la Argentina ya nos hemos acostumbrado a eso que el gobierno se reúne con los formadores de precios. Dice, bueno, vamos a hacer una concertación, hemos discutido, hemos llegado a un acuerdo, y mientras están haciendo la reunión, ahora hay informes que ya cuentan eso, mientras hace el propio directivo está mandándole por WhatsApp a su gerente, remarcame los precios mientras está conversando que esta vez vamos a tener acuerdo de precios, un pacto social, precios cuidados, y a esta altura ya todo es descarado, ya las listas van una tras otra y el descontrol es absoluto. Y es un contexto donde con este tipo de inflación ya el saqueo del bolsillo popular es ¿Qué medidas son las que se podrían llevar adelante o crees que se tienen que llevar adelante? Nosotros siempre planteamos, medidas concretas que las podría llevar adelante este gobierno si tuviera intereses de tocar otros intereses como aumento de salarios, jubilaciones y asistencia social de forma inmediata, la discusión de quitar el IVA a los productos, la ley de abastecimiento. ¿Qué medidas se pueden llevar adelante? ¿No? ¿Cómo crees que es un plan integral para atacar la inflación? Mira, nosotros en la izquierda habitualmente siempre planteamos con total legitimidad hay que subir el salario, hay que garantizar un salario igual a la canasta familiar, tenemos que recomponer las jubilaciones, perfecto, es la prioridad. Pero sepamos que eso es viable si inmediatamente se frenan los precios, porque la licuación es automática. Yo puedo duplicar el salario y a los 15 días ese salario está pulverizado. Por lo tanto, todo programa de mejora popular tiene que estar automática e inmediatamente ligado a un estricto control de precios para que tenga alguna viabilidad. Y hay dos medidas que son ultra básicas, el punto de partida. La primera es instaurar retenciones para divorciar el precio internacional del precio local y frenar ese mecanismo que te comentaba que hace que si no sea imposible todo. Porque si suben los precios de los alimentos, toda la cadena posterior está anulada. La segunda es hacer regir un control de precios con una medida que anuncie que esto va en serio. ¿Y cuál es esa? Hay una ley. La ley dice que es la ley de abastecimiento. Si usted aumenta el precio, va preso. Punto. Vos tomás una medida ejemplificadora de ese tipo con los grupos económicos que hacen lo que quieren y ya empezamos a hablar en otro, podemos discutir un plan económico, las medidas en otro clima. Porque en Argentina hay que cortar lo que los economistas llaman la inflación inercial. La inflación inercial es como una bola de nieve que ya por un momento pierde su propia racionalidad y su propia lógica. La inflación, cuando se dice que la inflación es multicausal, se alude a que no está centrada en un solo factor que la derecha, los monetaristas, lo especifican como la solución ideal. Entonces viene Spert, viene Milei, viene Kachanowski, toda esta gente que nos dice cortemos el gasto público, cortemos la emisión, lo cual
llevará a que si tenemos 40% de pobreza, vamos a tener 80% de pobreza. Si el salario es de pobreza, va a ser de indigencia, la gente se va a morir de hambre, pero vamos a cortar la inflación. Si fuera así, eso se haría en Estados Unidos, se haría hoy en los países desarrollados que tienen inflación. Nadie está haciendo eso, porque es evidente que eso eclosiona la economía y además actúa sobre uno de los elementos. En la inflación argentina hoy hay un elemento inercial de ese descontrol, no hay un elemento de demanda, no hay un elemento de costos, lo que hay es un descontrol de todo el circuito de formación del precio, porque cada capitalista de la cadena va haciendo lo que quiere. Entonces, el control de precios tiene que ser en serio, con medidas, y tiene que ser efectivo. Efectivo quiere decir que no es una disposición del Ministerio de Economía, un decreto, ni es el envío de un inspector. Es una intervención de las mayorías populares sobre el funcionamiento de los precios. Lo que no haga el pueblo no lo va a hacer otro funcionario por el pueblo. Bueno, ahí justo esto, mayor control, la participación de las organizaciones sociales, medidas que también le dan más poder a las y los de abajo, cosa que es un temor también de quienes gobiernan. Pero digo, hay otras medidas que se podrían tomar, y al menos que es parte del programa que levantamos también desde la izquierda, que es el monopolio, por ejemplo, del comercio exterior. Y de hecho, en nuestro país hubo ejemplos por ahí más limitados a lo que uno se imagina o al menos propone, pero acá existió el IAPI, que fue un control en relación a poder tener el poder de todos los granos, ser el interlocutor con el comercio exterior, en situaciones como las que estamos viviendo hoy. Medidas como estas se pueden llevar adelante, se tendrían que llevar adelante. ¿Por qué no las llevan adelante? ¿Qué intereses en juego están? Sí, no, son indispensables, son casi insustituibles para que la economía argentina cambie, modifique este perfil de catástrofe. La Argentina necesita evidentemente dólares para su funcionamiento, para solventar las importaciones, y la Argentina se ha convertido en un colador donde todos los dólares que entran inmediatamente se van. Lo más insólito es que bajo el gobierno de Fernández, en estos 3 años, fueron 3 años de superávit comercial por el aumento de los precios de las commodities. Se calcula que ingresaron unos 31.000 millones de dólares. ¿Y dónde están? Los 31.000 millones entraron, los 31.000 millones de dólares se fueron y en el Banco Central no hay nada. Y también tiene que ver con esas grandes empresas multinacionales, cerealeras, que no solamente tienen conexiones con bancos privados, sino que son dueñas de los puertos. Y que son quienes declaran a declaración jurada lo que exportan. Exactamente. Es lo que se ha denominado, por un lado, este festival de importaciones donde se importa cualquier cosa. No hay ningún control sobre si lo que se importa es lo que el país necesita o lo que un grupo económico requiere. Después hay mecanismos de autopréstamo por el cual la propia empresa, las divisas que le ingresan, las transfiere a su casa matriz en el exterior. Y está finalmente lo que vos decís, que es lo más escandaloso, que es que una decena de grandes grupos económicos manejan los puertos, manejan el comercio exterior y llevan adelante todas esas maniobras con subfacturación y sobrefacturación de exportaciones e importaciones, contrabandos de todo tipo que incluyen puertos privados y denuncias bastante sólidas sobre una especie de canal del narcotráfico que circula por esa zona. Entonces, sin un control del comercio exterior, sin lo que vos denominaste, que es un antecedente, el monopolio estatal del comercio exterior, claro que sí. El gobierno ni siquiera se atrevió a poner la retención. Ni siquiera se atrevió a poner retención, ni siquiera se atrevió a expropiar a los estafadores de Vicentín, mucho menos va a llevar adelante la nacionalización del comercio exterior que necesita la Argentina. Ahí hay una cosa que me parece que es importante y al menos que es
lo que nos preguntan. A mí me toca ir a dar charlas, te contaba recién, en distintos lugares, y aparte de, bueno, qué medidas podemos llevar adelante, se pueden llevar adelante, hay una cuestión que es, bueno, el dólar. O sea, hablan del dólar en todos los medios y, como vos decías, ya no es el dólar oficial y el blue. Tenés el contado con liqui, el dólar bolsa, ahora el dólar soja, el dólar turista. Bueno, ¿cómo se puede explicar la relación del dólar, estos distintos tipos de dólares, con nuestra economía? ¿Cómo logramos explicar? Porque también hay que entender que hay mucha de política y no solamente de lo económico. Entonces se explica y se dice lo que quieren que se entienda o que no se entienda, y por ahí para el común esta diferencia de los dólares y cuál es el objetivo que tienen. Esto vos decías recién, bueno, presionan para una mayor devaluación, digamos, para achicar la brecha entre el dólar oficial y el resto. Sí, el tema es que una vez que vos perdiste el control de una variable, perdiste el control de todas las variables. Una vez que la tasa de inflación se te disparó, ya no a 20, 25, sino a 80%, todo lo demás va en cadena. Entonces, es casi imposible para el gobierno sostener una paridad inicial del dólar oficial cuando se está produciendo esta escalada inmanejable de precios, pero al mismo tiempo el gobierno no se decide a equilibrar todo con una mega devaluación, porque en las condiciones actuales una mega devaluación lo que va a producir es un mayor aumento de precios, que a su vez va a requerir una nueva devaluación y en una cadena infinita que va a degradar la economía argentina y que va a pulverizar al propio gobierno. Entonces, estamos en una situación donde el gobierno tiene atadas las manos para hacer algo, no solo por su impotencia, su ineficacia, su complicidad, sino yo te diría por una palabra que es la que ordena todo esto. Y esa palabra se llama Fondo Monetario Internacional. Para hacer cualquier cosa, tu propuesta, mi propuesta, la que se le ocurra a cualquiera, hay que tener soberanía en la política económica. Tenemos que llegar a una conclusión. Esto es lo que necesita el país, vamos a hacer tal cosa. Bueno, si llegamos a esa conclusión, vos y yo, y si somos gobierno hoy en la Argentina, lo que tenemos que hacer es tomar un avión a Washington y preguntarle a la señora Georgieva si ella está de acuerdo con esto, o mejor dicho, ¿qué nos ordena ella que nosotros tenemos que hacer? Está todo dicho. Imagínate qué medida política va a tomar si la Argentina ha quedado totalmente sometida a lo que exige el fondo, y el fondo exige una cosa siempre: ajuste. Ya está demostrado que no hay un fondo distinto, un fondo benévolo, un fondo sensible a los reclamos populares. Ya está demostrado de que el fondo, a pesar de que la deuda fue un fraude, una estafa, la quieren cobrar. El gobierno ha legitimado esa deuda convalidando el acuerdo con el fondo, y la idea que iban a ser más concesivos, iban a cambiar deuda por compromisos climáticos, iban a hacer una quita. Nada. Ajuste. Es la primera vez incluso en el gobierno de Alberto que ante una inflación tan acelerada no se anuncia Ninguna medida. Nada a favor del pueblo. Es todo escuchar lo que dicen los denominados mercados, que son pocos grupos capitalistas. Nada. Iba por detrás, pero iba. Se decía, la inflación acá, nosotros anunciamos esto. Ahora la inflación está acá y nosotros no anunciamos nada. Y empezó a repetir el discurso de la derecha. Déficit cero, vamos a gastar todo lo que ingresa porque somos como una familia. La tontería eso de que el Estado es como una familia. El Estado no es una familia. El Estado es el organizador de la política económica de la familia. No es lo mismo, es otra cosa. Funciona con leyes macroeconómicas que no determinan el funcionamiento de una familia. Esas son las tonterías que difunde la derecha, pero que repite y masifica el oficialismo. Entonces, después se tornan verdades indiscutidas. Y lo que está en discusión es el ajuste, qué tipo de ajuste, qué magnitud del ajuste, es lo que está precisando en estos momentos el gobierno. Ahí, porque las medidas han sido claras, y de hecho también uno recuerda que cuando estaban discutiendo
votar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, medio el caballito de batalla que utilizaban era, bueno, pero si no hay acuerdo, va a haber crisis, devaluación, inflación. En realidad, con acuerdo, con Fondo Monetario Internacional, con sometimiento a sus designios, hay crisis, devaluación, inflación. Nosotros decimos siempre, hay que romper con el Fondo Monetario Internacional. O sea, si vos, yo, gobernáramos el avión más que para pedir soluciones y cuál es la receta a Georgieva, es, bueno, mucho gusto y hasta luego. Eso se puede llevar adelante, no. Sacaron ustedes hace muy poquito un artículo que decían, bueno, hoy quien tiene más problemas, el fondo, porque la deuda de Argentina representa más del 60% de lo que tienen que recuperar el FMI. ¿Se pueden llevar adelante estas medidas que nosotros planteamos de la mano del Fondo Monetario Internacional? No, para nada. Rompiendo con el Fondo Monetario Internacional, tomando estas medidas soberanas, ¿se puede pensar una salida distinta? ¿Podemos pensar que hay otra salida? Porque vos lo decías recién. O sea, el oficialismo toma el discurso de la derecha y se hace como una idea global que son esas las medidas que se pueden tomar, es hasta acá. ¿No es momento también de amplificar que hay otras medidas que se puede avanzar rompiendo con el FMI? Sí, por supuesto. Yo creo que hay que cambiar el libreto y hay que hacer una gran campaña popular para modificar esta sensación de que esto es lo único posible. Porque con ese argumento nos llevaron a esta situación hace 3 meses, 4 meses, como decís vos. Si rompíamos con el fondo iba a haber una mega devaluación, si rompíamos con el fondo iba a haber una corrida cambiaria, no rompimos con el fondo y hubo. Entonces habría que, bueno, reflexionar, pero ¿cómo es? Las cosas son al revés. Y son al revés porque el acuerdo con el fondo conduce a este tipo de crisis en forma creciente y sucesiva. Y en vez de estar pensando qué nos va a pasar a nosotros eventualmente si rompemos con el fondo, tenemos que pensar qué nos ocurre a nosotros por estar con el fondo. Lo otro es una hipótesis, una eventualidad. Vos me podés decir, uy, tenemos estos peligros, tenemos estos riesgos, pero en cambio acá tenemos certezas. Si seguimos por este camino vamos en una picada por abajo en forma indefectible. Lo otro es iniciar otro camino con muchos problemas, con muchos riesgos, pero es iniciar un camino que además es posible porque es completamente falso que el mundo se va a coaligar contra la Argentina si Argentina decide tomar una decisión soberana en el manejo de su deuda. O sea, ¿te acordás? Es desconocer el funcionamiento del mundo. Del mundo, exactamente. ¿Vos te das cuenta? Miralo ahora, retrospectivamente, lo ridículo que suena decir que Rusia y China se iban a aliar con Estados Unidos contra la Argentina si la Argentina tomaba una decisión contra el fondo. Rusia que está en guerra ahora. China que está distanciado. Hay reuniones internacionales, los BRICS, el G8, el mundo partido, pero ellos van a decir en un momento, no. Suspendemos todas las crisis mundiales porque nos tenemos que poner de acuerdo para asfixiar a la Argentina. Es ridículo. Es sobre todo un razonamiento de gente sometida, de gente que no razona con la valentía que se necesita para llevar adelante una política económica. La derecha en general está transmitiendo la idea de que ellos lo van a resolver, que va a ser duro, va a haber padecimientos, pero lo van a resolver. No dicen exactamente que los padecimientos van a ser para nosotros y no para ellos. Dicen que el país tiene que sufrir, que todos tenemos que sufrir. No, acá no sufren todos. Es mentira. Acá no sufren todos. Acá sufrimos nosotros y ellos están preparando lo que te diría que es un plan de ajuste ordenado. Esto que el gobierno hace a los tumbos, todos los días un poquito, sin ningún horizonte más que al que aguantar, la derecha lo tiene pensado como algo, con el sostén del Fondo Monetario, de hacer un ajuste muy fuerte. Lo que creo yo que ellos están haciendo es inducir al gobierno a que haga el trabajo sucio
durante un año y medio. Todos los días algún deterioro más del salario, un poquito más de inflación, un poquito más de devaluación, y ellos mientras tanto van a buscar imponerles ya el principio del plan de ajuste. Por ejemplo, no van a votar la reforma laboral, pero van a introducir mecanismos de hecho. Es lo que pasa ya hoy, que es por ramas de la producción. van a ir negociando para, cuando ellos lleguen, decretar, ahí sí, la reforma laboral de amputación de derechos en forma explícita, o ir negociando, por ejemplo, ellos están pidiendo una ley de emisión cero, una ley de déficit cero, que el gobierno ajuste. ¿Qué son esas leyes? Esas leyes son que el salario público se deteriore, que no haya más asistencia social y que se empiecen a amputar las jubilaciones. No lo de siempre. Al final van a intentar algún cambio de fórmula. Y bueno, yo te diría que hay dos escenarios posibles de todo esto. Hay un escenario que es el que está intentando el gobierno, que es aguantar, ¿no? Llegar como sea a las elecciones y llegar a las elecciones con un gran deterioro del nivel de vida de la población. Porque es aguantar ajustando. Aguantar ajustando. Diría el escenario Alfonsín. ¿Te acordás? Y va llegando. Alfonsín no llegó, pero era eso, degradación todos los días. El otro es el escenario de un estallido, un estallido general del modelo económico, con todos los antecedentes que tenemos de estallido, sea Plan Bon, sea el Rodrigazo, sea 1989, sea el 2001. Dos posibilidades. Y va a depender un poco de cuál sea también la estrategia del Fondo Monetario. Si el Fondo Monetario opta por el plan aguantar, va a permitir que el gobierno viole las propias normas que concertó con ellos para que llegue. Y si el fondo prefiere el plan ajuste, va a decirle al gobierno, bueno, vos firmaste esto, vos cumplí esto, y que sea lo que Dios quiera. Sí, ahí hay otro factor que es la resistencia y la lucha popular. Porque en esto también, en este segundo escenario de convulsiones, de estallidos, está el pueblo en las calles que no aguanta más, porque esa es la realidad, y sale, como ya lo hemos vivido en nuestro país, lo más reciente fue 2001, y ahí también está el rol de cuál es la salida. Al menos nosotras dentro del Frente de Izquierda Unidad, planteando una alternativa para las mayorías, porque vos recién decías, bueno, es el oficialismo, es la derecha mostrándose como la otra alternativa. Bueno, falta otra, que es esta. Hay otro plan, hay otra perspectiva, pero por supuesto tocando otros intereses, logrando que el Frente de Izquierda logre una masividad y ser la alternativa de millones para que no vuelvan los mismos. Digo, o sea, en un momento fue que se vayan todos y después los tenemos a todos ubicados en sus sillones con distintos discursos algunos, pero después terminaron siendo los mismos. Al menos nosotros vemos esa situación que está como una de las hipótesis, un estallido. El desafío es cómo construir esa fuerza política y social que logre encaminar y encauzar hacia otro lado. Sí. Yo creo que los escenarios que yo describí son los escenarios de una crisis por arriba. Ahora falta el escenario que va a resultar de una irrupción por abajo, que en la Argentina tiene muchísima tradición y que nuevamente hay muchos elementos, muchos indicios de que se está gestando una protesta, una reacción y con eso una alternativa popular. Estamos todavía en una fase embrionaria de ese proceso y yo creo que estamos viendo una gran operación del oficialismo para desactivar como sea la protesta y la movilización popular con los argumentos que sean. El primero es que hay que apoyar al gobierno contra la derecha, cualquier cosa que haga el gobierno.
Si el gobierno hace las cosas de la derecha, no importa, porque siempre hay un fantasma de la derecha. Como siempre taparse la nariz, tragarse un sapo, los discursos que... Como siempre hay algo peor, lo que está omitiendo es que los que están llevándonos a ese camino peor es el propio gobierno. Y entonces hay como reflexiones, las relaciones de fuerza no dan. Como si las relaciones de fuerza fueran una especie... Algo estático, aparte. Sí, una especie de construcción en el aire. Las relaciones de fuerza se hacen, se construyen. Uno incide sobre las relaciones de fuerza. Y si uno tiene un discurso desmoralizador, de no se puede. De no se puede, bueno, no hay relaciones de fuerza favorables porque vos estás haciendo que esas relaciones de fuerza sean desfavorables. O con pretextos, ¿no? Por ejemplo, bueno, nos hemos dado cuenta que ahora el gobierno tiene el gobierno, pero el poder lo tienen los poderosos. Entonces nosotros solo tenemos una pequeña porción del poder, mientras que los poderosos tienen el grueso. Bueno, chocolate por la noticia. ¿Y qué haces con eso? ¿Que el presidente no domina el poder? Muy bien. ¿Y con eso qué? Hay una especie de constatación. Por momentos vos los escuchás a los funcionarios y son como sociólogos, profesores de la facultad, describiendo, retratando... Analistas. Están retratando lo que sucede sin ser ellos protagonistas de ese proceso. Entonces, yo te diría que la CGT le fija fecha para el 17 de agosto. ¿No? O sea, hay tiempo. De acá al 17 de agosto los salarios van a haber caído un 10% solo por la inflación de acá al 17 de agosto, pero ellos tienen tiempo. Y convocan una marcha contra nadie. Es una marcha que no se sabe ni contra quién, ni por qué. No, Moyano lo dejó claro que es a favor del gobierno, o sea, ni siquiera es... Pero otros dicen que es contra el aumento de precios y ni siquiera van a marchar a la Plaza de Mayo porque no tiene que haber un interlocutor al cual se está dirigiendo esa marcha. El propósito es evidente. Ellos quieren desactivar el principio de confluencia que se empezó a dar entre los movimientos sociales ligados al oficialismo y la izquierda. Este es el gran acontecimiento de las últimas 3 semanas. Fue el hecho que no solo la unidad piquetera es la que convocó nuevamente y en forma insistente y en forma admirable esa tenacidad, esa voluntad de sostener la lucha frente a la cual hay que sacarse el sombrero. O sea, la izquierda merece el respeto de todos por lo que está haciendo, pero se dio esta novedad que un sector empezó a decir, bueno, basta, no aguantamos más, hagamos las cosas por decreto, no esperemos que el Parlamento cajonee algo más. Bueno, alguna decisión, ingreso universal, lo quieren llamar ingreso universal, lo quieren llamar bono, lo quieren llamar IFE, algo ya, salario no por paritarias, por decreto, ya. Hay un sector del oficialismo, de los movimientos sociales que empezaron a decir eso, confluyen con la izquierda y estamos viendo una gran operación para desarticular eso, ¿no? Y esa operación es curioso porque tiene distintos costados. Hay un costado burdo, que es la criminalización, ¿no? De verdad decir, bueno, ahora resulta que un movimiento piquetero, encontramos dólares, 31.000 millones de dólares se evaporaron en 3 años, eso no lo vieron, pero parece que ellos encontraron 50.000 dólares y entonces ya tienen que intervenir un juez en eso. Bah, disparate de ese tipo, la criminalización que Morales la aplica a pleno, pero después hay como una descalificación permanente del movimiento social, ¿no? De la gran construcción que ha hecho el movimiento. De la organización por abajo. Que es la gran construcción de la Argentina, porque pensá un minuto, ¿qué hubiera pasado si no tenemos movimientos sociales? Si nosotros no tuviésemos movimientos sociales, en vez de 40% de pobres tendríamos 60% de pobres. En vez de 10% de indigentes tendríamos 30% de indigentes. Y además tendríamos 2 cosas que no existen en la Argentina, que están acotadas en la Argentina por los movimientos sociales. La primera, yo te diría que es el papel acotado que tiene el narcotráfico en comparación a otros países. En el desastre que está la Argentina, en los movimientos, en la desarticulación social del país sería parecida a la que tiene Centroamérica, sería la que tiene el resto de Sudamérica, que no han sufrido semejante degradación. Es el movimiento social el que mantiene los nexos de la vida comunitaria, de la vida familiar, cuando el Estado, los partidos, las mayorías
oficialistas lo abandonan. Entonces, y además hay algo interesante, que es que en los últimos años el movimiento popular actúa con movilizaciones y no con saqueos, que era una forma primitiva de reacción casi intuitiva y sobre la cual es muy fácil operar para distintos tipos de objetivos de grupos de derecha o de grupos reaccionarios o quien lo quiere utilizar. Pero el movimiento social tiene una forma, tiene una consistencia, tiene una organización que es lo que mantiene en pie la protesta popular en un momento donde los grandes sindicatos con la burocracia sindical están más acallados y donde la clase media está en una situación bastante ambivalente, bastante indecisa respecto a lo que se debe hacer. Entonces, yo creo que ahí tenemos un gran activo. Y ese gran activo, que son los movimientos sociales, que es el movimiento piquetero, que es la unidad piquetera, que es la acción de la izquierda, es la que le da una esperanza, un futuro, una sensación de que, bueno, no es que esto va a degradarse, que es inexorable a perder. No es cierto que no se pueden lograr cosas, se puede lograr de todo si está la decisión de hacerlo. Y yo creo que tenemos abierto ese camino y lo importante es que la izquierda, el movimiento piquetero, los movimientos populares pueden seguir avanzando en esta confluencia con sectores que vienen del oficialismo, que se desengañan del oficialismo y que en vez de caer en la inmovilidad y en la impotencia, tienen aquí un ámbito para seguir luchando, para ganar y para conquistar lo que nos corresponde a nosotros. Bueno, vos sabés que en eso tenemos completo acuerdo en relación a cómo lograr construir y fortalecer esa alternativa. Nosotros somos uno de los sectores que estamos confiados que con este programa, con estas medidas que planteamos, que son la salida, que plantean una salida positiva para las mayorías, y el programa que levantamos del Frente Izquierda Unidad, también hay que abrirlo, a discutirlo con más sectores. O sea, que más sectores se comprometan en llevar adelante también ese programa y lograr unificar dando estas peleas hasta el final. Entonces, en esta confluencia, en esta pelea, al menos estamos convencidos que se puede plantear una salida y que también se puede estructurar un movimiento político, social, de izquierda con un programa que levante muchas de las cosas que decíamos recién, que hoy son las que ninguno de estos gobiernos se plantea, que sí se pueden llevar adelante, pero que hay que tocar los intereses de los que más tienen, de ajustar a quienes nunca son ajustados, sino al contrario, son beneficiados por todas las políticas. Sí, no cabe duda. Y además quizás con un elemento ordenador, ¿no? Que es que hay una gran coincidencia, hay una renovada coincidencia en cuáles son las demandas más o menos inmediatas. No hay muchas divergencias en que hay que exigir un bono, que hay que exigir un aumento, que hay que exigir control de precios. Hay como un programa básico sobre el cual hay convergencias en la izquierda y en sectores críticos del oficialismo, pero hay un elemento que puede ordenar eso, que debe ordenar eso, que es la batalla por anular el acuerdo con el Fondo Monetario, que es la condición para aplicar todo lo demás y que al mismo tiempo es la madre de todas las batallas, es el centro de toda la disputa que hay que desarrollar hoy. Sí, porque para poder discutir desde un salario básico universal, pero para discutirlo hay que romper con el Fondo Monetario Internacional. Sí. Para discutir un control real de precios, para discutir un control real de los dólares, hay que avanzar también a discutir un sistema financiero único con monopolio del Estado, y es romper también con el Fondo Monetario Internacional. No, fíjate que incluso yo creo que se está produciendo un cambio porque todos están transitando por la experiencia. Antes tenían la expectativa que el fondo iba a ser benévola. Después tenían la expectativa, bueno, firmamos el acuerdo, pero vamos a poder hacer redistribución del ingreso con el acuerdo, porque nosotros vamos a tomar alguna serie de medidas impositivas, el fondo nos va a dar un guiño. Bueno, no.
Entonces dijeron, bueno, mantenemos el acuerdo con el fondo, pero lo que vamos a hacer es buscar los dólares de los que se fugaron al exterior con una ley del Congreso. Ahí vamos a conseguir 20.000 millones de dólares, vamos a mantener el acuerdo, va a venir ese dinero y vamos a sostener. Ni acuerdo, ni dólares fugados, ni nada. Entonces, hay una experiencia a medida que van pasando las semanas de que o se rompe con el fondo o es el ajuste. No es que aquí hay variables intermedias que funcionen. Y bueno, la conciencia de ese problema puede generar, creo yo, un gran movimiento popular centrado en esta ruptura con el fondo que organice un programa de emancipación futura para el país. Bueno, parte ejemplo de eso han sido las enormes movilizaciones que se hicieron en contra del Fondo Monetario Internacional con distintas organizaciones y bueno, en ese camino hay que seguir construyendo. Claudio, muchísimas gracias. Un gusto, el gusto ha sido para mí.